todo bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica García. Muchos de ustedes ya han visto un videíto mío entre uno de los tantos videitos de nosotros los docentes. Ahí pues me presenté brevemente, pero ahora que estoy acá con ustedes en el módulo 6, ¿no? No puedo creer que tan rápido ha pasado el tiempo y ya estamos en el módulo 6. Los felicito por llegar a este punto, ¿no? Y estoy muy contenta de poder estar con ustedes hoy porque también vamos a aprender mutuamente, ¿no? Los comentarios, las observaciones, análisis de ustedes son muy enriquecedores, ¿no? Para nosotros también como docentes, porque ustedes también tienen desde un punto de vista de profesionales, también pues nos siguen enseñando en estos módulos, ¿no? Entonces, yo soy Angélica García de Perú, Lima, estudié biología, soy bióloga de profesión y precisamente Duván me saludaba porque en Colombia están celebrando el Día del Biólogo, ¿no? Así que felicidades a los biólogos. Y bueno, yo soy PhD, estudié mi doctorado en la Universidad de Florida, al igual que mis colegas. Y el día de hoy voy a presentarles el tema 6. Así que ahora voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, un momento. Me avisan si lo pueden ver. Sí se ve, muy bien. ¿Sí se ve? Bueno, muy bien. Ya como muchos de ustedes saben, tenemos diferentes casos de estudio, ¿no? Hoy día vamos a ver el caso de Madre de Dios, Perú, y les voy a compartir lo que fue una parte de mi tesis de doctorado, en donde pude trabajar con comunidades rurales e indígenas acerca del manejo sostenible de bosques de palmeras. Hubo una corrección porque decía palmas, ¿no? Y palmas es una palmera específica, pero yo estudié varias de ellas, ¿no? Específicamente las que eran más comunes entre las regiones de Acre, Pando y Madre de Dios, y las que son más populares, ¿no? Dentro de la población. Entonces, hoy día vamos a revisar un poquito la agenda, que ya lo han podido ver en la guía, ¿no? En la página web. Así que, bueno, estamos un poquito retrasados, pero no se preocupen, ahora nos ponemos al día. Y ahora voy a presentar un poco sobre las reflexiones que hicieron de los videos A y B, o de las preguntas, ¿no? De esos videos relacionados a ellos. Y luego voy a exponer acerca de este caso de estudio, ¿no? En donde voy a explicarles 5 factores que hacen o que hicieron que haya o que hacen actualmente que la gobernanza ambiental sea ineficaz en Madre de Dios. Principalmente me voy a enfocar en 2 puntos, que ya bueno, como lo han notado, es la integración económica y la responsabilidad y legitimidad de las instituciones estatales. Y luego de esto vamos a hacer un trabajo grupal, ¿no? Vamos a hacer un breakout room con todos en grupos de 3 o 4, dependiendo de cuántos más se conecten, para comentar sobre la pregunta: ¿cómo crees que afecta la responsabilidad, la legitimidad de las instituciones estatales a la gobernanza ambiental? Y luego un miembro de cada grupo va a exponer al respecto, ¿no? Y luego vamos a hacer comentarios finales. Es una agenda breve, pero sé que el tiempo tal vez nos va a faltar, espero que no. Así que, si muchos recuerdan, hubieron 2 foros, ¿no? Primero los felicito porque los análisis de ustedes, las observaciones, perspectivas han estado muy buenas, y acá he podido hacer un pequeño análisis en word cloud de las palabras que fueron más comunes, ¿no? O de los temas más comunes de acuerdo a las respuestas que ustedes dieron. Entonces, en el foro 1 hablamos sobre qué es lo que más te llamó la atención del video sobre nuestro territorio, ¿no? Con la comunidad indígena
de Boca Pariamanu y relacionado a la gobernanza ambiental. Entonces, hubieron diferentes respuestas y la palabra que resalta más es el territorio, ¿no? Porque indudablemente ahí lo que está en juego, digamos, en peligro constante, es el territorio de las comunidades indígenas. Y esto viene relacionado a, al módulo 5, ¿no? En donde tuvimos la gran oportunidad, pues, de escuchar a Rosalba, ¿no? Que fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Y bueno, para mi trabajo, para mi caso de estudio, tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes comunidades indígenas en la región de Madre de Dios y además otros pobladores de la región misma también, ¿no? No necesariamente indígenas. Pero una de estas comunidades, pues en el video vemos a la comunidad Boca Pariamanu, que es del grupo indígena Mahuaca. Como ustedes saben, en nuestros países tenemos una diversidad, ¿no?, de comunidades indígenas. Entonces lo que se ve afectado, pues definitivamente es el territorio, porque la gobernanza ambiental es muy débil, ¿no? No está bien definida, o digamos las entidades del Estado no lo están manejando de manera adecuada, ¿no? Entonces, principalmente ellos, las comunidades indígenas, son los más afectados. Y dentro de las opiniones, digamos, reflexiones de ustedes, todas fueron interesantes, pero acá les quería más o menos mostrar uno de los ejemplos que llamó mi atención y que más o menos menciona, ¿no?, estas problemáticas de la gobernanza ambiental con respecto a las comunidades. Por ejemplo, acá tenemos a Félix, ¿no? Dentro de su reflexión, él menciona que existe un avasallamiento en cuanto a lo que es la actividad aurífera clandestina, ¿no? Esta es una actividad que se da a nivel de esta región, ¿no? Y está causando muchos problemas, como ustedes pudieron ver en el video. Y pues porque las autoridades hacen oídos sordos y pues el Estado no les garantiza su seguridad, ¿no? Entonces ellos temen de que sus tierras sean invadidas, ¿no? Luego también tenemos el comentario de Marisabel, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, hay una falta de la presencia, o una falta de la presencia del Estado. No hay un respeto de los derechos de las comunidades a la vez. A la vez, nuestro compañero Dubán también dijo que sin una titulación de tierras, ¿no?, una demarcación legal, o sea, se están viendo afectados los bienes naturales, los conocimientos ancestrales, ¿no?, que son únicos de cada comunidad nativa, y las expresiones culturales, ¿no?, que lamentablemente se van perdiendo de generación en generación por diversos motivos, ¿no? Y bueno, Wendelina hizo una expresión muy interesante, ¿no? Esta lucha de décadas nos pertenece a todos, ¿no? Como bien ustedes dijeron la semana pasada, muchos de ustedes dijeron que hay que tomar acciones, ¿no? Es difícil, ¿no?, poder cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero pienso que poco a poco hay una atención más grande en cuanto a lo que son los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, también vemos ahí el compañero Gilmer, también acotó, ¿no?, lo que el presidente de FENAMAT, Julio Kusirichi, dijo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no?, que todas las comunidades nativas a nivel de Latinoamérica, creo yo, están tratando de hacer, ¿no? Entonces él dice que es importante que se fortalezcan las organizaciones indígenas, fortalezcan las comunidades indígenas, se fortalezcan esos trabajos que hacen hombres, mujeres y jóvenes en las diferentes comunidades de acá de Madre de Dios, pero también en todo el continente, ¿no? Entonces es un trabajo constante, ¿no? Y claro, eso va a depender de muchos de nosotros y de las generaciones futuras. Ahora, en el foro 2, siguiendo un poco con la temática de este caso de estudio, una de la siguiente pregunta fue, ¿cómo crees que ha afectado la integración económica a la región amazónica, ¿no? Ahí les presenté un pequeño videíto que realmente explicaba mucho más sobre la integración económica, pero yo quería darles un pequeño ejemplo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes conocen el concepto, pero tal vez algunos no. Entonces era para tener una mejor idea, ¿no? Entonces, al igual que con el foro 1 hice un pequeño word cloud análisis, y dentro de las palabras pues, más resaltantes, tenemos obviamente integración económica, ¿no?, de los diversos países. Esta integración, ¿no?, está
Muchos opinaron que si es positiva o negativa, específicamente en las comunidades indígenas, o incluso para la misma región, ¿no? Entonces hay opiniones encontradas, ¿no? En el caso de estudio que vamos a ver ahora, ahí ustedes han podido leer que ha causado un efecto más negativo, ¿no? En lo que son las comunidades indígenas con el manejo de palmeras. Entonces, obviamente, esta integración económica trae mucho desarrollo a la región, pero a la vez, eso es lo que se espera, ¿no? Pero a las finales, para que se cumpla eso, pues es muy difícil porque existen otros factores, y como bien acotaron algunos compañeros, solo se enfoca en la parte económica, como bien lo hice, ¿no? Y no en otros aspectos sociales o culturales. Entonces acá también les quería compartir algunos de los comentarios, ¿no? De los compañeros. Entonces, por ejemplo, Diana, ¿no? Dentro de su reflexión, dice que la integración económica puede traer muchas oportunidades para el desarrollo económico de la región. Claro, eso es lo que se espera, ¿no? Cada caso, cada región puede ser diferente, ¿no? Pero en la mayoría de lo que conocemos hasta el momento, pues hay muchos efectos negativos, sobre todo en estas comunidades que están olvidadas por parte del Estado, ¿no? Y creo que eso se da en muchos de nuestros países. Luego la compañera Lidia opina que los proyectos formulados no son viables, ¿no? Porque no consideran precisamente el bienestar de las comunidades a nivel social, cultural, ¿no? Y el compañero Gustavo también dijo que existe un problema estructural, ¿no? Porque, como bien es cierto, solo se toma en cuenta la variable económica. Luego Isabel dijo que estos aspectos económicos de los que hablamos, pues definitivamente tienen que ir acompañados con aspectos ambientales, sociales, ¿no? Es decir, que englobe un aspecto sostenible, ¿no? Para el bienestar de esas comunidades. Y entonces también el compañero Hugo, en su reflexión, dice que un nuevo mundo es posible, ¿no? Entonces, sigamos ahí en la lucha, ¿no? Entonces, quería brevemente comentar sobre el análisis de todos ustedes, y gracias por participar nuevamente y por llegar hasta este módulo, ¿no? Que cómo hemos ido aprendiendo, ¿no? De cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros también. Así que luego, después de esto, voy a presentarles el caso de estudio, ¿no? Enfocado en Madre de Dios, y luego de ello vamos a hacer trabajo en grupo, ¿no? Para reflexionar sobre la siguiente pregunta, que es el siguiente factor que hace que haya una ineficaz gobernanza ambiental en la región de Madre de Dios, ¿no? Específicamente en mi caso de estudio. Entonces vamos a dividirnos en grupos y van a responder esta pregunta, y uno de ustedes va a poder exponer, ¿no? A los demás. Entonces, ahora vamos a empezar con la presentación del caso. No sé si antes de empezar alguien tiene alguna pequeña pregunta. ¿No? Bueno, todo bien entonces. Entonces ahora voy a compartir la otra presentación. ¿Qué les pareció? Creo que a muchos de ustedes les gustó el video, ¿no? El video de la comunidad, sobre la comunidad Boca Pariana. Muy, muy interesante como enfoque. Creo que no conozco otras comunidades en otros países, pero parece que esa realidad se da, ¿no? Esas características de las comunidades de no ser escuchadas o de no tomar en cuenta otros aspectos, se va repitiendo en otras comunidades nativas, ¿no? A ver, entonces... Ok, pueden ver el título, ¿cierto? ¿Lo pueden observar bien? Muy bien. Entonces, nuevamente, el caso de estudio de hoy es gobernanza ambiental para el manejo sostenible de los bosques de palmeras en Madre de Dios, Perú. Así que un poquito para hablarles del contexto, ¿no? De la región de Madre de Dios, para los que no conocen.
¿no? Tal vez algunos compañeros de Bolivia estén familiarizados, ¿no? Bueno, como muchos saben, Madre de Dios es una región amazónica y es una de las regiones más biodiversas en esta zona, ¿no? Cuenta con especies endémicas únicas del lugar y cuenta con recursos forestales que incluyen los bosques de palmeras, en los que estas especies de palmeras producen importantes productos no maderables, ¿no? ¿Qué son los productos no maderables? ¿No? Son materiales biológicos distintos de la madera que se extraen de los bosques para uso humano y además forman gran parte de la economía forestal en los países en desarrollo. Acá tenemos un mapa de Perú, ¿no? Y esta línea roja es la pavimentación de la carretera interoceánica, ¿no? Que digamos que viene a entrar en lo que es el tema de la integración regional, ¿no? Ya que Madre de Dios es un departamento que ha estado ya hace muchos años en un proceso de integración regional, ¿no? Y pues esta pavimentación ha estimulado una rápida migración de distintas regiones del país, ¿no? Especialmente de regiones andinas, ¿no? Madre de Dios se está integrando económicamente debido, como les comentaba, a esta pavimentación de la carretera interoceánica, ¿no? Que viene desde la frontera con Brasil a través de Madre de Dios a otras partes de Perú hasta los puertos del Pacífico, ¿no? Definitivamente esta carretera ha traído muchos cambios, ¿no? Y hay un cambio rápido en el manejo de los recursos naturales, ¿no? Incluida la deforestación, cambios en el manejo forestal y nuevas formas de manejo de recursos naturales, además incluidas las actividades no tradicionales e ilegales, ¿no? Porque como ustedes saben, pues todo desarrollo también trae los aspectos negativos, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades ilegales, ¿no? Claro, ilegales en la Amazonía, específicamente en la zona de Madre de Dios, pues un gran problema es la deforestación y la minería de oro informal, ¿no? Este es un problema muy grande, ¿no? Entonces, la integración económico-regional implica cambios culturales e institucionales, ¿no? Entonces, las instituciones comunitarias también hacen que estos cambios, digamos, de la integración económica estén dándose, ¿no? También están otros tipos de actores, ¿no? Tenemos ONGs, tenemos compradores de productos de palmera, y todos ellos pueden estar influyendo en los cambios, ¿no? Entonces, en este estudio nos enfocamos en palmeras, ¿no? Este manejo, este recurso, su manejo está cambiando bastante. Digamos que como este recurso es tan importante para la vida de las personas de esta región, también está causando que haya un mayor consumo de ellos, ¿no? Entonces, las palmeras se destacan en los paisajes de la Amazonía, ¿no? En muchos de nuestros países, ¿no? Ya que son importantes a nivel cultural, económico, ¿no? Y porque dan una gran variedad de roles ecológicos, ¿no? Para diferentes especies. Un claro ejemplo es que en un estudio de Stigi en 2013 presentó que 7 palmeras son las más dominantes a nivel de la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, también dentro de lo que son estos recursos existe el conocimiento tradicional, ¿no? Las comunidades indígenas, pues como ustedes saben, conocen mucho sobre la vegetación, ¿no? Del lugar. Esto es lo que se llama el conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Y lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Dado que hay nuevas prácticas, digamos, hay otro tipo de, hay migración grande, entonces los usos de estas palmeras van cambiando, ¿no? Además, en algo lamentable es que la minería ilegal está dañando las poblaciones de palmeras, especialmente de una especie que se llama Mauritia flexuosa. En Perú la llamamos aguaje, ¿no? Entonces, hay muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios. Existe una tala de bosque, más que todo porque también las tierras están cambiando para
para incluir nuevos cultivos, ¿no? Entonces, como ya les decía, deforestación y migración de nuevos grupos humanos, ¿no? Entonces, acá les tengo una imagen de algunas palmeras, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes conozcan, ¿no? Acá tenemos Fitelefa, Zonocarpus batagua, Ungurawi, lo llamamos en Perú, Huipungo, Irertea, tenemos el aguaje, Atalea, Euterpe o Azaí, ¿no? Que es el más conocido. En mi estudio específico, ¿no? Yo me enfoqué en 3 palmeras. En el Ungurawi, Pataguá, conocido como Pataguá en Brasil y Majo en Bolivia. Por ahí alguien más me puede decir en un momento el nombre con el que se le conoce en Colombia, si es que esta especie está presente ahí. Tenemos Mauritia flexiosa, que es conocido como aguaje en el Perú, ¿no? Buriti en Brasil y palma real en Bolivia, y pues crece en los pantanales y áreas húmedas, ¿no? Luego tenemos Euterpe precatoria, que es conocida como guasaí o palmito, y se encuentra en los bosques inundados también, donde alcanza altas densidades, ¿no? Entonces, los usos que se le dan a estas palmeras son diversos, ¿no? Tenemos pulpa de las frutas, aceite, peciolos, para las larvas que se encuentran en el tronco, alimentación, materiales de construcción, medicina, etcétera, ¿no? Entonces son varios los usos que se le dan a estos productos de las palmeras, ¿no? Entonces, aparte de estas especies, ¿no? Yo, como les comentaba, también trabajé con diferentes actores, ¿no? Dentro de ellos las comunidades indígenas, personas de la región andina que han migrado hacia la región de Madre de Dios, ONGs, agencias gubernamentales y compradores de palmeras, ¿no? Entonces, yendo al caso de estudio, muchos de ustedes han podido leer, pero para recapitular, ¿no? Como les comentaba, el manejo de palmeras se está alejando de las prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, la recolección de algunos productos de palmeras está disminuyendo, ¿no? Entonces, estas prácticas cada vez son menos sostenibles. Entonces, a la vez, los cambios en el uso de la tierra son impulsados por los procesos de mercado y se están produciendo en un contexto en el que la gobernanza ambiental está demostrando ser ineficaz. Entonces, dentro de los puntos que analizamos para este caso de estudio, los más resaltantes fueron 5, ¿no? Entonces, en el caso de Madre de Dios, hay 5 explicaciones de por qué la gobernanza ambiental fue ineficaz en Madre de Dios. Entonces, uno de ellos es efectos de la integración económica, los altos precios de las materias primas, las instituciones estatales son débiles, hay una falta de coordinación de proyectos y el monitoreo o la vigilancia, ¿no?, de los recursos es limitado. Entonces, el primer punto tiene que ver con los efectos de la integración económica, ¿no? Entonces, esto en términos de mejor acceso a los recursos naturales, ¿no? Entonces, el impulsor clave del cambio en Madre de Dios, como les comentaba, fue la carretera interoceánica. Entonces, la pavimentación de la carretera interoceánica ha traído diversos cambios, ¿no? Migración de personas de los Andes, muchas de las cuales se dedican a la minería ilegal de oro informal o ilegal, o de otras regiones también. Entonces, otra efecto negativo de la pavimentación de la carretera es la deforestación de aguajales, ¿no? Y además la invasión de otras tierras con palmeras donde se talaron bosques para la agricultura y se siguen talando. Ya hay recuerdo cuando fui a hacer mi trabajo de campo, y bueno, yo trabajé en la región de Madre de Dios hace muchos años, se ve un cambio en el paisaje, ¿no? Hay un cambio muy grande, cada vez menos palmeras, porque también hay una creencia de que el oro se encuentra cerca de estos aguajales. Entonces, la integración económica en términos generales, para el caso de Madre de Dios, debilita el manejo de palmeras en las comunidades, incluso si no se está produciendo deforestación, ¿no? Entonces, ahora, el segundo aspecto de este caso de estudio es los altos precios de materias primas. Entonces, la demanda de oro en todo el mundo es alta, ¿no? Altos precios de oro significa que hay una extracción de oro informal e ilegal, ¿no? Es una consecuencia, ¿no?
Entonces la minería de oro es más rentable que las alternativas de sustento. Invadir áreas protegidas en busca de oro o participar en el tráfico ilegal de combustible y mercurio para apoyar la minería, ¿no? Entonces, la minería de oro en Madre de Dios es aluvial, afecta vastas áreas de aguajales y causa grandes daños en el suelo, como bien vimos en el video, pues, ¿no? También relacionado al tema, ¿no? Porque todas estos, este mercurio que se usa para extraer este oro, pues va a causar un daño inevitable en la salud de los pobladores y de la fauna silvestre, ¿no? Y de los suelos. Entonces es toda una cadena. Finalmente, a largo plazo, nos damos cuenta que la extracción de minería ilegal o de oro ilegal, pues, si bien es cierto, puede traer una gran cantidad de dinero en el momento, a largo plazo es insostenible, ¿no? Porque ya pues esos suelos ya son inservibles. Entonces, el tercer punto es que y es otro de los puntos importantes de los que vamos a discutir en grupo, es que las instituciones estatales son débiles, ¿no? Esto en términos de estructura administrativa fragmentada del Estado peruano, ¿no? O sea, esta estructura lamentablemente está dividida, ¿no? Entonces, en Madre de Dios no hay una cadena de autoridad clara con respecto a la regulación ambiental, ¿no? No existe una fuerte responsabilidad o legitimidad, ¿no? De las instituciones estatales. Por ejemplo, los legisladores van a promulgar leyes para regular esta extracción del oro, pero no financiarán adecuadamente la implementación de estas leyes, ¿no? Esta es una investigación que hizo una colega Spin en el 2018, precisamente en Madre de Dios, ¿no? Eso es lo que ella encontró en su estudio. Entonces, todo esto va a causar un potencial de corrupción, ¿no? Debido a la presencia de incentivos económicos para actividades altamente rentables como la extracción del oro. Además, ¿no? El personal que trabaja para el cumplimiento de la ley va a aceptar sobornos. Además, el personal policial corrupto también alertará a los mineros sobre los esfuerzos de interdicción inminentes, ¿no? Entonces, no se puede, digamos que es algo que no se puede controlar, ¿no? Imagínense si el Estado no lo puede controlar, ¿cómo lo va a poder controlar la comunidad, ¿no? Las comunidades indígenas en este caso. Ahora, el cuarto punto es la falta de coordinación de proyectos, ¿no? Esto es algo que se ve muy claro. No sé si en los países de ustedes han podido ver esto, ¿no? Entonces, en el caso de Madre de Dios, entre proyectos que buscan apoyar el manejo de palmeras, pues hay una falta de coordinación muy alta, ¿no? A veces, digamos, alguna institución gubernamental está trabajando con un proyecto, digamos, de aguaje o de orilla flexuosa, y hay otra ONG que también lo está haciendo. Entonces, no hay una coordinación entre ellos para ver cómo pueden sacar adelante el proyecto, ¿no? A veces pueden estar haciendo lo mismo o la investigación es repetitiva, entonces no hay un avance, ¿no? Entonces, los proyectos muestran una falta de un enfoque sistemático, ¿no? Entonces, para el desarrollo de capacidades o la implementación sostenible. La participación de las partes interesadas no estatales en los procesos de gobernanza es limitada, debido a la falta de coordinación entre el Estado y otras partes interesadas. Y el último punto que vimos en este caso de estudio, ¿no? En Perú, es que además la vigilancia o el monitoreo es limitado, ¿no? Hay un bajo nivel de monitoreo ambiental por parte de las partes interesadas, ¿no? Para una gobernanza ambiental con el enfoque en palmeras, en Madre de Dios es crucial, ¿no? Monitorear, vigilar los proyectos de gestión y otras iniciativas para poder evaluar la efectividad, ¿no? Para ver que precisamente estén avanzando estos proyectos. Entonces, si las organizaciones externas no pueden sostener el monitoreo, entonces el desarrollo de capacidades de las comunidades para el monitoreo se vuelve crucial, ¿no? Entonces es por eso que vemos en las comunidades, en el caso del video y en el mismo caso de estudio también, es que se están organizando de una manera muy buena, ¿no? Porque al no ver que el Estado toma acción, pues ellos tienen que proteger sus tierras, ¿no? En este caso, sus tierras, porque están trabajando con estas palmeras para sostener, pues, económicamente a sus hogares, ¿no? Y
Por último, en este caso de estudio como conclusión, ¿no? Como conclusión vemos pues que la integración regional a través de la pavimentación de las carreteras facilitó el uso informal e ilegal de recursos como la minería de oro, ¿no? Y la presencia de intereses nuevos, y en competencia debilitó pues principalmente la legitimidad y responsabilidad de las instituciones estatales, ¿no? Entonces, sé que ahí en el foro 2, ¿no? Muchos de ustedes tuvieron eh, diferentes opiniones, ¿no? Con respecto a lo que es la integración económica, ¿no? Que, si bien es cierto, sería ideal que sea beneficiosa en todo aspecto, a todos los actores, pero no se da de esa manera en este caso, como lo estamos viendo en el caso de Perú, específicamente con el caso de manejo de palmeras y de varios recursos naturales, ¿no? Entonces, esta ha sido mi pequeña presentación, pequeño resumen, ¿no? Del caso de estudio. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios al respecto. ¿No? ¿Sí? Sí, hola Angélica, sí. ¿Me Hola, podrías Alonso. un favor? Sí, es que he estado, la señal la he tenido muy regular. Los tres primeros puntos me los podría recordar. Solo Claro, recordarlos. voy Eso, a ver. pásenmelo. Sí, ahí Eso, está. Sí, tenemos, eso. ahí está. Sí, son 5 de Importante los dejar puntos. esa ahí. Sí, lo dejo ahí. Eso. Eh, Muy amable. sí, muy bien. Entonces, me querías comentar algo de esos 5 puntos? Sí, me parece que es supremamente importante el tema del monitoreo, del seguimiento, no solamente de las grandes organizaciones, sino de la misma comunidad. Y alcanzo a ver, bueno, todo lo que hemos estudiado del curso, como que la indiferencia de lo que pueda pasar en algún lugar, ¿no? Como si nada nos afectara. Y me gustaba mucho el video que este indígena decía que la crisis mundial es un problema de la humanidad, es de todos. Entonces, cuando uno menciona por allá Agua de Dios, Madre de Dios, perdón, yo lo había escuchado hace un par de años y eso me sonaba por allá súper lejos, ¿verdad? Pero ahora que todo lo que pasa termina afectándonos a todos, un poco la indiferencia no solamente del Estado, porque es que son todas las organizaciones, y sí, 3 y 4 pueden levantar la mano, incluso hace 2 años estuve en Alemania y en determinados espacios tratan de apoyar aquí a América Latina para decir no a la minería legal, no al narcotráfico, no a unas situaciones, pero ese monitoreo, esa evaluación, ese estar pendiente de saber qué es lo que pasa, yo creo que es un reto que tenemos absolutamente todas las organizaciones, mejor dicho, la humanidad misma, porque es que todo lo que sucede termina afectándonos a todos. Es verdad, sí, la indiferencia, ¿no? Que realmente, como tú dices, no solamente del Estado, sino tal vez de los mismos pobladores que están cerca de las comunidades indígenas, ¿no? Y eso se da, hay un claro ejemplo porque también ahí en el video una de las líderes lo menciona, ¿no? Que hay una discriminación, ¿no? Entonces, al haber eso te das cuenta de que no hay, eso va a impedir que haya una colaboración también, ¿no? Total. Entre las partes interesadas. Entonces, es toda una cadena, ¿no? De efectos. Entonces, como tú dices, eh, se debería empezar pues desde uno mismo, ¿no? Creo que muchos de nosotros, o varios, hemos tenido la oportunidad, ¿no? De trabajar o estar cerca, ¿no? De las comunidades indígenas y tal vez aportar un granito de arena, incluso ellos enseñarnos a nosotros, ¿no? También, o sea, siempre va a haber es un mutuo aprender, ¿no? Entonces, sí, ¿alguien más está Sí. levantando la mano? Sí, ¿cómo está Lidia? Bueno, mi nombre es Lidia, ¿cómo está Hola Lidia, Angélica? ¿cómo También estás? soy bióloga, también soy de Perú. Ah, Y mucho bueno, gusto. sí, es muy triste ver, bueno, lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Siempre vemos en las noticias. He visitado también Madre de Dios un par de veces. Y es básicamente mi pregunta sería, ¿qué podríamos hacer, no? Las instituciones, pues, ¿cómo se podría trabajar o cuáles serían las propuestas? Porque, por ejemplo, ya vemos que
las autoridades muchas veces ya, no sé, tantos años, ¿no?, de corrupción, que muchas veces los dueños de esas dragas, pues también son autoridad en Madre de Dios. Inclusive muchos congresistas también apoyan, ¿no?, porque han sido respaldados económicamente por esta actividad ilegal. ¿Cómo, o cuál sería una propuesta que podríamos hacer para tratar de minimizar esto? Eran igual a Luis, que uno está en la misa para interrumpir, ¿no, Elena? Sí, bueno, gracias por tu... Perdón, creo que hay un micrófono prendido, disculpen. Ya. Gracias, Lidia, por tu pregunta. Sí, mira, eso es algo que precisamente también me pregunté, ¿no? Cuando estuve ahora hace 2 años en la región. Para pagarle a esta gente. Disculpen, creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Hola. Bueno, ya, continuamos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Entonces, si el Estado mismo ya es corrupto, ¿cómo vamos a hacer que se acaben estos problemas? ¿No? Pero entonces yo creo que hay que hacer, digamos, movimientos, ¿no? Movimientos, digamos, unirse con otras instituciones que de repente no estén necesariamente conectadas a estas instituciones que son corruptas, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Tenemos varias ONGs que sí realmente están trabajando para el desarrollo, ¿no?, de las comunidades. Lamentablemente a veces el financiamiento no es suficiente, ¿no? Entonces es por eso que vienen muchas ONGs de otros países a apoyar a estas instituciones, pero a veces ellos no pueden hacer más porque el mismo Estado, como tú mismo lo has dicho, impide, ¿no? Impide estas colaboraciones. Pero pienso que mientras se dé a conocer más, mientras se promueva, haya más comunicación y difusión de estos proyectos, pienso que a nivel no solo nacional, sino internacional, se puede llegar a tener más fuerza, ¿no? A tener más fuerza para avanzar. Eso creo que sería una de las cosas que se podría hacer. No sé si alguno de ustedes tiene una sugerencia, ¿no?, o una idea con respecto a qué se puede hacer. Acá veo también que Marisabel está levantando la mano hace un ratito, Dubán. A ver, vamos a dejar a Marisabel y luego Dubán va a tomar la palabra. A ver, Marisabel. Buenas tardes, Angélica, y buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, hola Marisabel, ¿cómo estás? Adelante. Sí, quizás un poquito también ha sido muy interesante la exposición y creo que nomás a nivel de Latinoamérica, en el entorno de la Amazonía, tenemos grandes retos, ¿no? O sea, no grandes retos en conjunto, como alguien decía, o sea, nos tenemos que meter dentro, pues no tenemos que darle una mirada desde afuera, una reflexión desde afuera, ¿no? Creo que también ahí está el desafío, ¿no? En esto de la falta de coordinación de proyectos, como mencionabas, o sea, hay muchas ONGs, instituciones que trabajan, o bueno, que trabajamos, aunque yo trabajo en la zona andina de Bolivia, pero creo que también ahí el tema de qué proyectos estamos metiendo, ¿no? O sea, con qué visión, con qué interés, y a veces también eso viene desde las financieras, ¿no? O sea, por más que te financie la Comunidad Europea, no sé quién, ¿no? O sea, otros, o sea, la visión que le estamos dando, ¿no? Porque al final, a veces esos proyectos no es que no sean coordinados quizás, sino que estos proyectos no han salido de adentro, o sea, ¿no? A veces nos limitan también las financieras que tener que tener estos indicadores según el ODS, digamos, ¿no? No estoy criticando el ODS, ¿no? Pero digamos, ya nos marcan los lineamientos que a veces no coincide con las demandas, con no sé si las necesidades o con los sueños, ¿no?, de las comunidades y de los pueblos indígenas. Creo que también ahí es pues digamos, que no se avanza, ¿no? Y les dejamos solos porque las comunidades, como decía el dirigente, ¿no? Eh, que es un sueño de ellos, ¿no? O sea, es un desafío que tienen que mirar, ¿no? O sea, como ellos quieren. O sea, nos decían, ¿no? O sea, ¿qué desarrollo quieren, no? O sea, el desarrollo como desde nosotros o el desarrollo desde ustedes, más o menos, ¿no? O sea, creo que también ahí tendríamos que ver, tener la capacidad de una construcción conjunta, pero desde ellos, ¿no? O sea, desde su mirada, desde su territorio, para aportar, no siempre con proyectos económicos, quizás con proyectos
sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, ahora el boom del azaí, ¿no ve? O sea, está el boom del azaí, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? O sea, que es bueno para todo el azaí, ¿no? Entonces, pero ya los compañeros se están dedicando al azaí, ¿no? Como vemos también en Perú, quizás algunas palmeras, ¿no? Entonces, quizás también es un poquito, eso yo me llegaba a pensar o llegaba a pensar y analizar, ¿no? Y que quería compartir también con ustedes. Además que tenemos el grande reto, ¿no? Desde nuestros gobiernos nacionales o subnacionales, ¿no? Que tienen otros intereses, ¿no? Ujú. Dentro, una mirada a la Amazonía como no solo el tema de los recursos naturales, ¿no? O sea, hacer una expansión. Por ejemplo, en Bolivia está la agricultura, ¿no? Extractiva, ¿no? Entonces, está avanzando cada vez, o sea, hacia la Amazonía, ¿no? Y ahí está relegando a las comunidades y pueblos indígenas. Y detrás de una carretera es pues todo una amenaza social, una amenaza cultural, ambiental que se está dando, ¿no? Hasta el cambio de las formas de vida, ¿no? Creo que por ahí, como yo lo siento que les hemos dejado, por más que haya muchas ONGs trabajando en la Amazonía, no analizando, creo que todavía les hemos dejado solos, ¿no? Ahora nomás en Bolivia hay un grupo de indígenas que están marchando, ¿no? Y la indiferencia de la población es pues alta, ¿no? Entonces, pero después a veces hablamos, tenemos el discurso de esto, pero a veces no llegamos a aterrizar, a hacer algo, ¿no? Creo que Más ahí completo. está también nuestro desafío. Y estos espacios creo que nos sirven para una reflexión, para un análisis, pero que también deberíamos aportar, ¿no? O sea, no sé, es eso. Sí, sí, María Isabel, no, muy interesante todo lo que has dicho y definitivamente el estar acá también, ustedes saben que a veces de los cursos, de todas las conexiones que estamos haciendo ahora pueden salir también proyectos dentro de, como grupo o como a nivel de nuestros países o incluso colaboraciones, ¿no? Entonces, como tú misma decías también, lo que falta es que exista una mayor comunicación, ¿no? Con las ONGs o los estados del gobierno con las comunidades, porque precisamente a veces muchos de ellos solamente hacen algo de acuerdo a su interés sin consultar a las comunidades, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí a tomar en cuenta, ¿no? Este tema de la problemática, ¿no? Sobre toda la problemática que envuelve a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a ver, chicos, voy a darle la palabra a Dubán, luego a Diana y Hugo, y luego seguimos con la actividad grupal, ¿está bien? A ver, Dubán. Gracias, Gracias, María. Angélica. Te iba a comentar que sí, la mauricia flexuosa, acá se le llama moriche o aguaje en Colombia. Pues frente a incluso a los temas, ¿cómo empezar? De los comentarios que han hecho en el foro los compañeros y en relación con este tema, los efectos de la integración económica y particularmente allí en Madre de Dios, pues no conozco el lugar, me gustaría mucho un día ir. Veo que ahí tienen un problema alto por lo de la carretera interoceánica de migración, ¿no? De gente que está llegando allí. No sé si sea a explotar la misma palma o las palmas que allí cultivan. Claro, Eh, sí, no es para aclararte, Dubán, disculpa, sí, es bueno, hay una migración pues grande, ¿no? Eso se va dando a nivel de Latinoamérica, pero hablando específicamente de Madre de Dios, pues sí, hay una migración de muchas regiones, pero lo que atrae, digamos, esta migración es la minería ilegal, ¿no? Porque es un dinero, digamos, que se gana rápido y es ilegal, ¿no? Entonces atrae a veces a muchas tú sabes que la economía en nuestros países pues está muy baja, ¿no? Entonces las personas están desesperadas por buscar una forma de vida, ¿no? Que no es la adecuada, ¿no? Pero a veces pues tienden a escoger, ¿no? Ese tipo de actividades. sí, entonces ya con esa aclaración simplemente no hay personas que incluso lleguen allí con un ánimo de quedarse a,
sino que apenas se acaba el recurso, digamos, van a salir de ahí. Bueno, no, O van a... también obviamente tenemos los dos bandos, ¿no? Tenemos la gente que va por las, no todos, pues imagínate cómo estaría Madre de Dios, pero también está la gente que busca otro tipo digamos, de crecer, de crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahí conocí a muchas personas de otras regiones que llegaron a hacer negocios en la región, incluso con palmeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, heladerías, artesanías, ¿no? Entonces, digamos, actividades que ellos estaban manejando de una manera sostenible, ¿no? Entonces, extrayendo el recurso, reforestando y esta cadena, pues, que debe hacerse, ¿no? Entonces, pero pues, a nivel del tiempo, se ha visto que a pesar de que, claro, hay actividades buenas digamos, las palmeras están subiendo, digamos, en lo que es a nivel internacional también, ¿no? Digamos, los pedidos o de estos productos, ¿no? Pero también está la otra parte, entonces es difícil a veces contrarrestar esto, ¿no? Como decía Marisabel, pues hay un trabajo grande por hacer, ¿no? Tratar de hacer entender a las personas que si bien la minería ilegal les puede dar dinero inmediato a largo plazo, pues los va a dejar sin recursos, ¿no? Bueno, sin quererme alargar tanto en el tema, gracias por la contextualización. Yo sí quisiera como decir acá que algo muy importante que debemos retomar o que debemos pensar o que no debemos pensar porque incluso ya se ha pensado en otros países y en toda Sudamérica, pues el tema de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Ese es un enfoque que hace incluso cambiar esas visiones que se tienen capitalistas acerca del desarrollo sostenible, como lo llaman, y todos estos, digamos, términos que hablan de recursos, que son otros términos también del capitalismo que buscan solamente, pues, o sea, disuelven lo comunitario y se convierte en algo individual, ¿sí? Algo de un interés particular o de unos intereses pues de unas solas personas o de una sola compañía o incluso, como te digo, de gente de afuera que lo único que le importa es sacar lo que explota, pero no invertir ni siquiera pues, en el territorio. Claro. Hay unos enfoques muy importantes que se han hecho incluso en materia de contraposición a esa dialéctica del sistema capitalista de conservación ambiental que ellos nombran como la economía verde y que surge a partir de cosmovisiones como las del buen vivir en Ecuador. Esto es Sumac Causay, que está en la Constitución ecuatoriana. Y otros modelos de civilizaciones más en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Eso se ha desarrollado mucho en Bolivia, según he leído. O sea, sé que en Bolivia ya esa parte de la naturaleza han avanzado más. En Colombia todavía estamos, digamos, nos hace falta un poco más posicionar ese tema de la naturaleza como sujeto de derechos. La economía también, esa economía que se plantea ahora, donde, eh, digamos, enajenan las autonomías y las soberanías de las culturas y de las identidades que hay en cada una de estas zonas y en la Amazonía particularmente. Existen ahora unas economías transformadoras, ¿no? Que cambian esa dinámica de, bueno, hablemos, por ejemplo, la economía circular es una, ¿sí? De no traer cosas de afuera. Y así otras tantas economías. Hay hasta una, en Chile, por ejemplo, escuché una economía basada en el feminismo, que es también muy importante y que se considera que si para cualquier desarrollo económico, si no está incluido
fundamentos feministas, pues eso no va a proteger nada de los territorios, ni de conservar, ni sostener, ni va a haber mejoramiento, ni progreso, ni enriquecimiento, ni nada de eso. O sea, entonces es analizar un poco esos nuevos modelos que están surgiendo, que ya se están dando, lo que, por ejemplo, también está dentro de la Constitución ecuatoriana, el tema de la economía solidaria, ¿sí? La economía solidaria, por ejemplo, es muy importante abordarla ahora en estos temas, como esa economía que les contaba de la madre tierra en, en Bolivia, que ya han desarrollado, ¿sí? Entonces es como, yo no sé, cambiarnos un poco esa visión, ir incluso dentro de eso mismo, dentro de esas mismas economías verdes y todo eso, o sea, la idea es como transformarla. O sea, siempre se han visto, por ejemplo, en Ecuador se habla de la economía solidaria como la economía de los pobres, ¿sí? Que eso no es, pero son las soluciones ahora. Son realmente lo que le está dando un fortalecimiento a la economía en cada sector, en cada región, en cada municipio, en cada departamento, como se llamen. Así es que tiene que presentar, o sea, en eso es que tenemos que como transformar un poquito esa visión que traemos capitalista, que los mismos capitalistas saben que se les acabó ese modelo, o sea, que ese modelo no funcionó más ahora a raíz de este momento pospandémico que estamos viviendo. Eso. Sí, Eso Duván, quería muchas gracias. Sí, definitivamente lo que has mencionado, ¿no? O sea, rescatar, digamos, las experiencias positivas de cada país, ¿no? Y de cada región para poder aplicarlas en lugares como por ejemplo, Madre de Dios, donde, ¿qué es lo que está pasando, no? Por qué se sigue degradando? ¿Por qué no hay un control adecuado, no? De estos, digamos, el control adecuado de la deforestación, ¿no? O sea, sigue expandiéndose, ¿no? Entonces, definitivamente el tomar ejemplos positivos y exitosos, ¿no? De otros países, pues va a ayudar mucho, ¿no? Muchas gracias, Duván. Entonces, a ver, Diana, creo que tenía un comentario y luego Hugo, por favor, disculpen chicos, algo breve para poder pasar a la actividad. Gracias. Sí, Angélica, gracias. Bueno, yo también soy de Perú. Quería compartirles Bien, un bien. poco la experiencia de lo que yo he visto. Yo ahora trabajo para la cooperación internacional, fortaleciendo capacidades institucionales de regiones amazónicas para combatir delitos ambientales. Entonces, trabajo con Loreto, Cayali y Madre de Dios. Y en Madre de Dios lo que he podido ver es lo que tú bien mencionas, que no hay competitividad para poder producir o desarrollar otro tipo de actividades que no sean la minería ilegal, ¿no? El precio del oro es muy alto y actualmente, si bien la minería en el Perú está regulada y es una actividad que puede implementarse de manera formal, hay mucha minería artesanal y pequeños productores mineros, y lo que ha estado haciendo el gobierno es buscar formalizarlos, pero en esa búsqueda de formalizar a los mineros artesanales y a los pequeños productores mineros han implementado una serie de decretos legislativos que creo que tienen desde 10 años atrás, y el problema es los pasos y las trabas administrativas para poder formalizarse y para ingresar a un registro. Entonces, una vez que se tenga, o sea, la idea es formalizarlos para poder tener un mayor control sobre esas actividades mineras, porque la minería no va a desaparecer en Madre de Dios y lamentablemente va a seguir siendo un negocio rentable. Entonces, la manera es buscar la formalización y a la vez fortalecer el control. Pero como también señalaste, son muchas autoridades intersectoriales que tienen competencias, por ejemplo, el gobierno regional en el control y vigilancia del bosque, pero sobre los títulos habilitantes para extraer la madera es otra entidad a nivel nacional, o es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía. Entonces es un reto poder articular a todas las autoridades para que puedan atacar el problema en el momento, ¿no? Y ahora la minería ilegal no es el único problema, ahora hay un problema peor, que es
la implementación de cultivos ilícitos por coca, por hojas de coca. Por ejemplo, en Loreto y Ucayali están construyendo pistas de aterrizaje, y también eso contribuye a la deforestación, y también son negocios movibles, ¿no? Que estás en un sitio, en un lugar, igual con la minería ilegal, y luego te mueves a otro lugar, entonces el control es más difícil. Y bueno, ya se están implementando unidades de monitoreo satelital para poder detectar cómo avanza la deforestación, pero esto es un reto, ¿no? A nivel país, pero a la par creo que se debe fortalecer los comercios locales de la castaña, la palma, para que puedan incentivar también a los productores locales a que con esos incentivos puedan sentir que ese negocio puede ser igual de rentable que el de la minería ilegal, y también a la vez sentir que es un negocio sostenible, ¿no? Porque yo creo que la carretera interoceánica es inevitable, o sea, con el avance de la globalización, estas infraestructuras van a seguir dando, entonces la solución no es no hacer la carretera, sino a la par desarrollar el país con las actividades como debería de ser, ¿no? Eso Claro. sería, gracias. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. Muy, muy importante lo que has comentado. Y definitivamente hay mucho por hacer todavía, ¿no? Pero como tú misma lo has mencionado, ya se están implementando, ¿no? Digamos, formas de poder monitorear, ¿no? Estas actividades ilegales, ¿no? Bueno, entonces terminamos con Hugo y luego comenzamos con la actividad que nos queda poco tiempo. Vamos, Hugo. Buenas tardes con todos, compañeros. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo estás? Bueno, sí, lo que dice el compañero Dubán, de acuerdo a los enfoques, sí, concuerdo con él. Por ejemplo, que en otros estados de América Latina, en la Amazonía, se han desarrollado esos nuevos enfoques, nuevas miradas, que son alternativas a este sistema. Como bien dice la compañera Diana, o sea, el paso de la globalización ha dado pie pues, a esta integración económica entre los estados. El reto sería cómo, en todo caso, conjugar ambas miradas, ¿no? Lo que sí hay una desigualdad en cuanto a la negociación que vaya a haber entre el Estado y las empresas y las comunidades indígenas. Bueno, y sí, hay mucho trabajo por hacer en el aspecto de fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas, y sobre todo pues de estas prácticas, ¿no? De estos comerciantes locales que, de acuerdo a este negocio y de otros muchos más, como bien mencionaste, la artesanía, gastronomía y entre otros más, da pie a que la gente, los pobladores, puedan sentirse a gusto con estas prácticas. Me parece pues algo que está en ciernes, ¿no? Que está en proceso de crecimiento. Bueno, eso sería un poco mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Sí, definitivamente hay muchos factores que podemos trabajar para poder, digamos, ayudar a que estos problemas se mitiguen, ¿no? Y claro, sería ideal que desaparezcan, pero como Diana lo ha mencionado, pues son inevitables, ¿no? Entonces hay que ver las formas de cómo tener una mejor coordinación entre proyectos y una articulación, ¿no? Una articulación de las partes interesadas, y además, como también lo mencionó Hugo y Dubán y muchos de ustedes, es el fortalecimiento, ¿no? de estas comunidades indígenas, incluso de los mismos pobladores, ¿no? Yo bueno, solo chicos, quería acotar, Angélica, ¿sí? que lo que dijo Diana no son cultivos ilícitos, sino cultivos de uso ilícito, ¿sí? Porque en eso hay diferencias. Ese problema lo vimos en Colombia, y por ese motivo es que nos han querido aspersar con glifosatos y todo eso. Cuando se habla de cultivos ilícitos, los cultivos no son ilícitos, es el uso que se les da a esos cultivos. Claro, claro, bueno, como bien sabemos, gracias por la aclaración, bien sabemos pues que la coca en los Andes, ¿no? de muchos de nuestros países, pues se usa, ¿no? Es un uso ancestral, ¿no? Pero como tú mismo lo estás indicando, pues es el uso, ¿no? El mal uso de estos recursos.
Bueno, chicos, hay mucho que conversar, ¿no? Esta problemática, pues, tiene mucho para hablar, pero para poder, digamos, completar, ¿no? Este módulo, tenía una pregunta más y pues ahí van a tener la oportunidad de compartir alguno de repente con algún ejemplo de sus propios países o instituciones, ¿no? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a volver a la última pregunta. A ver. ¿Pueden ver ahí trabajo en grupos? ¿Hola? No, todavía no. Hola, no. No, a ver. ¿Qué tal? ¿Lo ven ahora? Ahora sí que me puse los lentes. Qué bien, qué bien, menos mal que yo los tengo puestos, porque, bueno, entonces la pregunta que vamos a trabajar ahora, queridos participantes, es, ¿cómo crees que afecta la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, la legitimidad de las instituciones estatales en la gobernanza ambiental? Sé que hay muchos, ¿no? Ahí va a afectar de muchos modos, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan o qué ejemplos, ¿no? tienen ustedes. Entonces, voy a... esta pregunta está en la guía, ¿no? Todos ustedes tienen acceso a la guía, ¿no? Para poder, digamos, hacer los breakout rooms, tengo que parar de compartir mi pantalla. Creo que sí, a ver. Entonces, va a ser, ahorita tenemos 17 participantes, 16. Entonces voy a hacer grupos aleatorios de 4, ¿está bien? Entonces, van a ser asignados aleatoriamente y en los grupos van a discutir la pregunta que les presenté y uno de ustedes va a dar, digamos, a presentar qué es lo que discutieron para conocimiento de los demás grupos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer el 4. Bueno, vamos a tener 5 minutos, bueno, 10 minutos, ¿les parece? O espero que es suficiente, ¿no? Si han terminado, ya pueden venir a la pantalla principal. Bueno, entonces voy a empezar. Entonces, todos, por favor, unirse a sus respectivos grupos. Gracias. Ahí deben de poner aceptar, ¿no? Entonces ahí, acá tengo, hay un grupo de 3. En el grupo, ahí está. Vamos, adelante. Chica,